Se los contamos, ¿cierto? Hicimos un programa especial en torno al 8M, la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer, y por supuesto que hubo distintas actividades. De hecho, también es un buen momento siempre, un 8M, en realidad todos los días, ¿cierto? De no sé, premiar de alguna manera, ¿cierto? O destacar a aquellas mujeres que hacen un gran aporte y una gran diferencia en tu vida y por supuesto también en nuestra sociedad. Y eso es lo que hizo la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Marisa Barro, que nos acompaña en esta oportunidad, ¿cierto? En torno a la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer. Seremi, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. Efectivamente, era el momento para hacer un recuento de todo lo que vivimos las mujeres durante el año 2020 y bueno, los desafíos, los anuncios que hizo el presidente y el reconocimiento a mujeres que estuvieron en la primera línea el año 2020 en medio de la pandemia. Sí, claro, ya vamos a hablar acerca de esos anuncios, pero hablemos por supuesto de estas 5 mujeres que fueron reconocidas. Nos encantaría obviamente poder reconocerlas a todas porque sabemos que todas cumplen un tremendo rol en la sociedad, en la vida, en general, en todos, pero claro, hoy día tenemos que ir priorizando. Están estas 5 hoy día que representan, vuelvo a insistir, a miles que están detrás, ¿o no, Seremi? Así es, la verdad es que todos los años hacemos este formato, reconocemos a mujeres que destacaron en distintas áreas durante el año anterior, ¿cierto? Porque esto fue en el marco de la pandemia 2020. Y por supuesto, la pandemia que nos afectó tanto a las mujeres, había que reconocer a mujeres que estuvieron ahí en la primera línea en distintas áreas y esta vez escogimos áreas que son bastante, algunas feminizadas, como por ejemplo el área de la salud, donde hay más de un 70% de mujeres. Ahí está Karen Quiroz, la enfermera. También otra área en donde hay muchas mujeres en el área de la educación, por eso reconocimos a una profesora, a María Inés Barría, ¿cierto? Que ya se hizo conocida a nivel nacional, nuestra científica, bióloga de la Universidad de Concepción, a Marisol, que está ahí, nuestra emprendedora, comunicadora, y además una dirigente social. Ahí está Fabiola Jarpa, una dirigente social bien potente que además, bueno, todas ellas tuvieron que adaptarse a trabajar durante la pandemia, que fue bastante distinto el formato y evidentemente era mucho más difícil seguir haciendo lo que ellas siempre hicieron o hacer algo distinto, adaptarse, insisto, a la pandemia, y ellas lo hicieron. Pero ellas efectivamente representan a miles de mujeres que estuvieron ahí en la primera línea de la pandemia, así que tuvimos la posibilidad de estar con ellas, conversar con ellas, a pesar del nuevo formato que hoy se usa, ¿cierto? En cuarentena no había ninguna posibilidad de estar junto a ellas, pero sí lo hicimos de forma virtual. Tuvimos la posibilidad de hacerles llegar un regalito también bien representativo, porque son artículos que produce una de nuestras emprendedoras, usuarias de nuestros programas, y cada una tuvo la posibilidad de contar un poco su historia. Así es que, bueno, estábamos muy contentas por eso, porque se nos empezó a hacer cada vez más difícil hacer conmemorar este 8 de marzo y logramos finalmente, como estábamos acostumbradas a hacerla, reconociendo el trabajo de mujeres que tuvieron un trabajo destacado y un rol preponderante durante el año 2020 y más aún, más difícil fue durante, digamos, desarrollar el trabajo que ellas siempre hacen durante la pandemia. Por supuesto que sí, de hecho hay muchos desafíos, como usted señalaba, Seremi, en torno a estas temáticas, ¿cierto? Salud, educación, ciencia, tenemos ahí la dirigencia social, tremendamente relevante también en este contexto de pandemia, mujeres que son rostros conocidos para muchos, el emprendimiento, por supuesto, también presente, que ha sido una verdadera necesidad y un salvavidas también para tantas familias, Seremi, en este contexto de pandemia, pero siempre, ¿no? Las mujeres siempre ahí buscando maneras también de ser un sustento, el sostén de sus familias. Cuéntenos un poquito también acerca de los desafíos que usted misma señalaba, ¿cierto? Porque se viene todavía el 2021, nos va a acompañar la pandemia, ¿cierto? La situación de las mujeres, sobre todo en términos laborales, se ha visto muy complejo, pero hay anuncios en torno a esto también que vienen un poquito a acolchar esta realidad. Sí, bueno,
sin duda esta pandemia afectó de forma mucho más fuerte a las mujeres, fuimos el segmento más afectado y tal como tú decías, en distintas áreas. En el área de la violencia, ¿cierto?, de la autonomía económica, se visibilizó más que nunca. En el área también de la participación laboral femenina, bajamos de un 46%, justo el trimestre móvil antes de iniciar la pandemia, había llegado a su pic, un 46% de participación laboral femenina, y bajamos a un 35%, pero ahora empezamos a subir, ya vamos en un 38%. Y también de aquí surge otro problema, que es que las mujeres que salieron de la fuerza laboral están complicadas para volver a trabajar porque no tenemos resuelto el tema de los cuidados. Somos las mujeres las que históricamente hemos cuidado a los hijos, a las hijas, incluso nos hacemos cargo de algún enfermo que hay en la familia, algún adulto mayor, vivimos con la mamá, el papá, incluso con la suegra. Entonces, mientras ese tema no se resuelva, va a ser difícil volver a insertarnos como quisiéramos en el mundo laboral. Entonces, bueno, con todos esos desafíos, la verdad es que desde el Ministerio estuvimos trabajando en distintas iniciativas. Creo que estuve en algún programa contándoles del plan de contingencia en el área de la violencia, ¿cierto? Con distintos teléfonos, campañas, WhatsApp silencioso, chat, en fin, para poder apoyar a esas miles de mujeres a las que se les hacía más difícil denunciar. Si antes era difícil denunciar, imagínense lo que era ahora en pandemia. Y en la línea del área laboral, ¿cierto?, de trabajo, también, por supuesto, estuvimos lanzando distintas iniciativas, sobre todo en conjunto con otras carteras. La línea subsidio contrata, ¿se acuerdan que el año pasado se dio a conocer este subsidio que entregaba un mayor porcentaje a las empresas que decidieran contratar mujeres jóvenes y personas en situación de discapacidad? De un 50 a un 60% cambiaba este subsidio, y el presidente hace un par de días también dio a conocer que se extiende este subsidio y se aumenta el porcentaje de un 60 a un 65. Muy buenas noticias. El subsidio protege, también otra iniciativa para aquellas mujeres trabajadoras dependientes o independientes, o también aquellos hombres, ojo, que tengan a su cargo el cuidado de niños y niñas. Van a poder contar con 200.000 pesos por cada hijo o hija que tengan a su cuidado, y respecto a los cuales no tengan derecho hasta la cuna. Y así una serie de iniciativas. También estuvimos potenciando el trabajo de las emprendedoras, de nuestros programas con plataformas que creamos para verdaderas vitrinas virtuales, ¿cierto? Además, hicimos una alianza estratégica con Sense para que capacitara en herramientas digitales. En fin, bueno, y respecto del anuncio del presidente, ustedes recordarán que el año pasado, a raíz de la retención, del retiro del 10% de las AFP, ¿cierto?, de los fondos de la AFP, sale esta idea de poder retener parte de estos fondos para pagar las pensiones alimenticias que se adeudaban, y que todos nos sorprendimos cuando escuchamos las cifras. Más de un 80% de las pensiones alimenticias se encuentran impagas. La verdad es que esa es una obligación legal, pero también moral de los padres. Y bueno, y conocimos estas cifras abismantes, y a raíz de eso comienza trabajo en mesas con distintas, lideradas por el Ministerio, con distintas carteras, ¿cierto? Y finalmente se traduce en este proyecto de ley que anunció ayer el presidente junto con la ministra, ¿cierto?, y que va a facilitar el cobro del pago de las pensiones alimenticias. Es un registro nacional de deudores de pensiones alimenticias que se va a crear, y que va a dificultar el acceso a los beneficios del Estado para aquellos que deban pensiones alimenticias, y también la emisión o renovación de algunos documentos, como el poder, va a condicionar, por ejemplo, el poder sacar pasaporte o renovar la licencia de conducir, ¿cierto? Y esta retención de parte de la devolución de impuestos, o cuando se realice la venta de un inmueble o de un vehículo también, solo se va a condicionar la inscripción al hecho de no tener deuda por concepto de pago de pensión alimenticia. Entonces,
se amplía el radio, el margen de acción y por lo tanto entendemos que va a ser una tremenda medida que va a facilitar el pago de las pensiones alimenticias para que este incumplimiento, ojalá no haya incumplimiento, pero de haber, bajar esas cifras y que no sea un 80%. Es una cifra demasiado alta y hay mujeres a las que les toca sola criar, educar. Sí, bueno, sobrepasadas durante el año 2020, así es que este va a ser un tremendo alivio. Esperemos que estos son temas transversales en los que logren ponerse de acuerdo en el Parlamento a fin de que se le dé la mayor celeridad a la tramitación de este proyecto de ley. Sí, bueno, se nos había ahí quedado un poquito pegado en internet, pero claro, estamos mostrando un poquito de lo que se trata este proyecto de ley que fue presentado el día de ayer y que obviamente todavía le queda mucho camino por recorrer. Ojalá sea cortito ese camino, pero obviamente vamos a ver cómo sale desde el Congreso. Pero quería preguntarle también con respecto al tema de los planes Corfo, de los beneficios Corfo también, porque el tema del emprendimiento, usted ya lo dijo, las mujeres han sido las más afectadas en medio de todo esto. Muchas de ellas quieren emprender desde su casa para poder estar desde ahí como centro de operaciones, pero lo que más falta son los recursos. ¿Por qué no nos cuenta sobre este plan, sobre esta convocatoria que ya se abrió y cómo pueden hacerlo también las mujeres para postular? Sí, efectivamente, bueno, tal como yo señalé, es fundamental hacer alianza con otras carteras y con Corfo el año pasado estuvimos lanzando algunas iniciativas con enfoque de género, es decir, iniciativas que benefician directamente o únicamente a las mujeres. Par Impulsa Mujer es una iniciativa que se lanzó el año pasado, que benefició a un segmento. Hoy día existe el Par Impulsa, que es este proyecto de ayuda a la reactivación económica, ¿cierto? Beneficiamos al rubro turismo y de las industrias creativas, y este año se lanza, de hecho lo estuvimos lanzando con el intendente, el Ceremi de Economía y la directora de Corfo, un nuevo Par Impulsa multisectorial, es decir, para todos los sectores, excluido por supuesto lo que el rubro del turismo y de las industrias creativas, pero para aquellas mujeres que, emprendedoras, trabajadoras en general, de cualquier rubro, que quieran emprender, que quieran iniciar un negocio o mejorar el que ya tienen, ¿ya? Entonces, hay dos opciones para aquellas que no tengan ventas, digamos, que no sean capaces de demostrar, que no tengan la posibilidad de demostrar venta, por lo tanto va de 0 a 600 UF. Ellas van a poder optar a 1 millón de pesos, ¿cierto?, como máximo, como tope, y para aquellas que demuestren ventas entre 601 UF y 2.400, van a poder optar a un máximo de 3 millones de pesos que les va a servir para distintas cosas, la verdad. Las postulaciones están abiertas hasta fines de abril, por lo tanto, el llamado es a que ingresen a la página de Corfo, ahí van a encontrar bien cuáles son los requisitos, pero esta es una opción cierta para aquellas mujeres que, bueno, hay muchas mujeres que lo están pasando mal, pero para aquellas que quieran iniciar un negocio, que quieran reactivar el negocio que ya tienen, apoyar, comprar, no sé, herramientas, materiales, en fin, van a poder optar, así que el llamado a que postulen, por supuesto, pero insisto, hemos hecho alianzas estratégicas con Sense, con Cercotec, estuvimos también el año pasado con el Reactívate Pyme, y ahora con Corfo, porque las demás carteras han entendido también que las mujeres han sido las más perjudicadas, y por eso todos estos instrumentos a fin de apoyar directamente o exclusivamente a las mujeres. Perfecto. Ceremi Marisa Barro, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, que nos está contando obviamente los anuncios del día de ayer y por supuesto estos proyectos Corfo, las destacadas también, un abrazo para ellas, pero de verdad yo creo que ellas son la punta del iceberg de un montón de mujeres para abajo que sostienen nuestra sociedad y nuestras vidas. Así que un abrazo, Ceremi, muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a ustedes, que tengamos un buen año y seguimos trabajando por las mujeres de la región del Biobío. Gracias, ahí está. Gracias, Ceremi. Mira, yo estoy contento, Cami Schuller, por esta conversación que acabamos de tener, pero también por la noticia que nos enteramos a través de las redes sociales, porque yo ya lo he dicho, sí, soy fanático